la semana pasada lo que se hizo fue votarse una moción de preferencia en la Cámara de Diputados justamente para que hoy pueda salir esta ley con el voto solamente mayoritario, la mitad más uno. Hay que enmarcar bien el tema de la emergencia administrativa y tecnológica porque si no, no se entiende bien lo que estamos haciendo. Es una emergencia, es verdad, como otras emergencias que hemos votado, como la de infraestructura, como la de servicios públicos y demás, pero es una emergencia porque estamos en emergencia. ¿Y por qué? Y porque el gobierno de Scioli, después de 8 años de desastres gubernamentales, nos ha dejado una provincia quebrada en todo sentido. Económicamente, con 22.000 millones de pesos de déficit, nos ha dejado deudas de todo tipo, con IOMA, con PAMI, con el grupo VAPRO, y nos ha dejado una deficiencia tecnológica y administrativa, entre todos los desastres que nos ha dejado Scioli, y para eso es que tenemos que estar votando estas emergencias que no pasan por las comisiones, que no tienen un trabajo legislativo que nosotros desearíamos que tenga. Pero no lo pueden tener porque la gobernadora nos está pidiendo ciertos instrumentos para poder afrontar esta cuestión de falta de obras, falta de transparencia, falta, digamos, de agilidad en los contratos, que es lo que viene justamente a subsanar esta emergencia. Quizás ese es uno de los puntos, Oscar, que más ponen el ojo de la tormenta a ustedes y por los que vienen reclamando, digamos, cuando hablan de cómo será la relación Estado con el empleado, digamos. Sí, yo en primer lugar quiero decir que la marcha que hoy vamos a hacer a la legislatura y a la Casa de Gobierno es una marcha contra el ajuste implacable que viene descargando Vidal sobre los sectores más vulnerables y sobre los trabajadores. Por eso marchamos en defensa del salario. La paritaria de los estatales ha cerrado de manera escandalosa, está en los estrados judiciales, por la defensa de la fuente laboral, por la defensa de la paritaria y, por supuesto, como bien vos decías, lo que nosotros consideramos proyectos de ley que tienen que ver con el desguace del Estado y con la precarización laboral. En realidad, en nombre de una emergencia administrativa, que en realidad no es prioritario, lo prioritario es la emergencia, definir la emergencia social, la emergencia sanitaria, la emergencia educativa e invertir más, y no como hizo el gobierno de Vidal, que redujo las partidas en políticas sociales. En nombre de una emergencia administrativa lo que se hace claramente es limitar los controles del Estado hacia los contratos que se hagan con el sector privado. ¿Por qué decimos esto? Porque hay dos aspectos que son fundamentales. El primero, la ley plantea con mucha claridad que la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la provincia y la Fiscalía de Estado, que son los organismos de control, tendrán 10 días hábiles para poder dictaminar si una contratación es correcta o no lo es. De no dictaminar absolutamente nada, o sea, el silencio de un organismo de control se da como que es positiva la contratación. Y si tenemos en cuenta la falta de personal, la falta de elementos que tienen esas áreas, es muy probable que si no hay inversión, eso no se pueda lograr. O sea, el silencio de un organismo de control quiere decir que habilita una contratación. Por otra parte, esa ley permite que los proveedores del Estado, comillas, hagan contratos con el Estado sin que estén necesariamente en el listado de proveedores o licitadores del Estado. Por lo tanto, estarían contratando empresas que luego deberían registrarse en la lista de proveedores y que el tiempo limitado que tienen para registrarse lo fija la reglamentación, no la ley. Y el segundo punto que me parece importante es la precarización laboral extrema. Crean un contrato que se llama autónomo, contrato autónomo, que dice expresamente que quien firme ese contrato carece de los derechos laborales que le da la ley laboral. Pero no es que yo infiero que puede ser que un análisis panfletario de ATE, lo dice expresamente la ley de emergencia administrativa. Y además dice que no genera expectativa de continuidad laboral, con lo cual cancelan la posibilidad de tener estabilidad laboral. Es una ley que permite el ingreso del sector privado y su voracidad para hacer todo tipo de negocio y que precariza las relaciones laborales al punto tal de poner en riesgo permanente la fuente laboral de miles y miles de trabajadores. Guillermo, ahora te voy a preguntar... Pero no estoy de acuerdo, está equivocado, Oscar. Lamentablemente yo después le voy a leer acá los artículos referidos al tema que se está refiriendo. Ya te lo pregunto porque quiero aprovechar, Fernando, también. Hace varias semanas que están con paros, por lo general de 72 horas, es muchísimo, digamos, no porque no sea justo el reclamo, pero digamos, hay muchísimos hospitales en la provincia de Buenos Aires que permanecen cerrados, más allá de atender las guardias y demás. Es un conflicto que se va profundizando, ¿no? Sí, nosotros hoy vamos a participar de la movilización en un todo de acuerdo en las dos cuestiones, en el rechazo a la propuesta de emergencia administrativa y tecnológica que realiza el Ejecutivo y al mismo tiempo planteando nuestro reclamo. Por eso, en segunda instancia, vamos a ir a la Casa de Gobierno junto al resto de los gremios a plantearle otra vez a la gobernadora Vidal la necesidad de que aborde de un modo diligente la situación de salud. Es la 13ª semana esta de medidas, empezamos allá
con aquella marcha histórica el 24 de febrero en la Plaza de Mayo, y volvemos a reclamar lo mismo que estamos planteando sistemáticamente cada semana, cada vez. La crisis del sistema de salud, que necesita una resolución, al menos hay pasos iniciales de resolución, estoy hablando de insumos, de infraestructura y de personal como temas centrales, y al mismo tiempo la cuestión que tiene que ver con los salariales. Ahora ahí con ese micrófono. Con respecto a lo salarial, nosotros tenemos una propuesta oficial del gobierno en la paritaria que fue por última vez el 30 de marzo, del 5% para los meses de enero y febrero, del 15% para los meses de marzo a junio. Nosotros le estamos reclamando al gobierno una propuesta superadora, mucho mejor, porque lo que sucede no solo es la afectación de nuestros bolsillos, sino fundamentalmente no poder conseguir personal para cubrir nuestras guardias, nuestras plantas, y eso afecta el derecho a la salud de la población. Guillermo, decías que Oscar está equivocado, digamos, que tenías algunas cuestiones para decir. En general, los muchachos, digamos, están hablando de una marcha histórica, con una épica, como si esto fuera la batalla de San Lorenzo, digamos, están haciéndole, no sé si el 24º paro a un gobierno que lleva 4 meses y medio en el poder y que ha recibido de parte de la ciudadanía un aval importante en octubre, en noviembre del año pasado, justamente para que se cambien las cosas, para que se empiecen a cambiar este tipo de situaciones que nos lleva a nosotros a tener que votar una emergencia. Es decir, yo le pido un poco de tranquilidad, le vuelvo a pedir que no se suban a la épica y que tengan paciencia con un gobierno que recién empieza, que ha sido votado masivamente por la ciudadanía, que quería ese cambio. Ahora, a Oscar le digo lo siguiente, acá hay 2 artículos de la emergencia administrativa y tecnológica que parece que Oscar no le da demasiada importancia. Dice el artículo 23, habrá contrato de servicios cuando una persona física, profesional o técnico preste un servicio determinado sin sujeción a un resultado concreto, siempre que responda a una necesidad de carácter transitorio o estacional debidamente documentado. O sea, tiene que estar documentado para que una persona que no está en la planta permanente y que ejerza alguna función muy específica, muy técnica, haya que llamarlo y se le haga un contrato muy especial. Pero esto no va en contra de la ley del empleado público, la 10.430. Van por carriles separados. No tocan los contratos transitorios, no tocan los contratos permanentes, no toca la ley de ellos. Es decir, es otra ley de emergencia por un plazo determinado de un año para satisfacer ciertas necesidades que tiene la emergencia y de temas muy técnicos o específicos de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿por qué hacer ese artículo si ya está en la ley 10.430, esa forma contractual? ¿Por qué plantear ese artículo que además le agrega que no tiene los derechos de la ley 10.430? Porque ese tipo de contrato está muy claramente especificado ya en la ley. Este avanza y dice que es un contrato similar, pero además carece de los derechos que puede dar la ley 10.430. Y también carece, dice esta ley, de la expectativa de pasar a planta permanente. Porque es un contrato de locación de servicios, Oscar. Pero, a ver, permíteme, por tiempo determinado, pero para una función determinada. Claro, bueno, ese es el fraude laboral que se vino haciendo. Laboral, es el fraude, yo conozco la provincia y el recorrido de Scioli. Pero justamente, la vieja 430 es la que produce estos fraudes laborales. ¿Te parece hablar de uno? ¿Te parece hablar de uno? Ese fraude laboral, que es una práctica sistemática en la provincia, es generado a partir de ese tipo de contrataciones. Pero ustedes le dan una vuelta de tuerca. No solo dicen casi lo mismo de lo que dice la ley 10.430, sino que además dicen expresamente que cualquier derecho que quisiera arrogarse ese trabajador, porque termina siendo un trabajador regular y cotidiano, como son los 10.000 trabajadores auxiliares de la educación, que todos los días van a la escuela pero que no tienen estabilidad, aunque trabajan como cualquier hijo de vecino, o los 5.000 becarios de salud, trabajadores de limpieza, vigiladores, enfermeros, que algunos hasta son jefes de sala en los hechos, sin embargo, los mantienen como becarios, y el gobierno de María Eugenia Vidal firmó un decreto donde se suspenden o se paralizan todos los expedientes de pase a planta permanente. Entonces ustedes podrán tener la forma jurídica, el matiz y demás. El fraude laboral en la provincia de Buenos Aires es un estilo de relación laboral. Y ustedes no hay ningún dato político que diga que están haciendo lo contrario. Primero porque generan un contrato similar al que provocó el fraude. Segundo, porque además quitan derechos. Tercero, porque hay no menos de 15.000 trabajadores que tenían la expectativa de trabajar en planta permanente con los expedientes, y ustedes, en lugar de acelerar los expedientes para que tengan estabilidad, los han cancelado. Y además, porque hay un decreto que, si no se firmó, está la firma de la gobernadora, que congela las vacantes en la 10.430, con lo cual uno no va a poder ingresar por la 10.430 y va a tener que entrar por el contrato autónomo. ¿Qué dice? Que carece de derecho y que no va a poder pasar a planta permanente. Si eso no es contrato basura,
no sé cuál es. Guillermo, la última, porque tenemos poquito tiempo, ya voy con vos, Fernando, también. ¿Creen que se va a votar? Esperemos que sí. la Si hay un fraude, no es en virtud de esta ley, sino en la 10430 justamente, que estuvieron avalando los sindicatos durante mucho tiempo y que permitieron estas prácticas, digamos, de contratos transitorios, no permanentes y demás. Creemos que se va a votar esta tarde, esperemos que se vote, porque es un instrumento que necesita la provincia para poder, digamos, tener mejores servicios y atender mejor a la gente. Mientras tanto, más allá de que ustedes están con un paro, Fernando, desde hace, o llevando a cabo medida de fuerza desde hace varias semanas, en este caso confluyeron varios sindicatos que mostraron el apoyo al reclamo que tienen los trabajadores estatales, también los judiciales y los médicos de SICOP. Sí, una mención. Sí. La verdad, la épica no existiría si hubiésemos resuelto los problemas. Si en lugar de ir al centro, que es la situación de salud de la provincia de Buenos Aires, andamos por los márgenes de la discusión, planteando representatividades o legitimidades, la verdad lo que estamos haciendo es abonar a más conflicto. Si la gobernadora ganó la elección planteando que la salud y la educación iban a ser sus pilares, iban a ser prioridad, nosotros lo que estamos pidiendo es que cumpla con eso. Sí es cierto, estamos confluyendo, nosotros venimos marchando con distintos gremios, en distintas articulaciones, fundamentalmente con judiciales que están en la misma etapa de discusión. La verdad, hoy tenemos la posibilidad de tener una movilización mucho mayor que da cuenta del estado de cosas en el estado provincial. ¿Los tengo que despedir, Oscar, la última? Sí, creo que esta unidad de acción que hacemos en el día de hoy es una unidad de acción que tiene dos componentes. Responsabilidad y no es hipócrita. Porque hacia el interior de los gremios seguimos teniendo los debates fraternos que tenemos y no los vamos a dejar de tener. Pero asumimos la responsabilidad de esta hora, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal quiere ir a fondo con el ajuste, de unificarnos para evitar No hay que ningún ese ajuste ajuste, pase Oscar, y no es en el 2016. un acto responsable lo que están haciendo parando todos los días ustedes.